¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar de dónde sale la autoridad de un gobierno? O sea, ¿por qué obedecemos leyes? Bueno, pues hace más de 300 años un filósofo, John Locke, se hizo exactamente estas mismas preguntas. Y sus respuestas, créanme, no solo hicieron temblar a las monarquías absolutas de su tiempo, sino que pusieron los cimientos para las democracias que conocemos hoy. Así que hoy vamos a desmenuzar una de las filosofías más importantes sobre el poder, la libertad y sobre todo el derecho de un pueblo a gobernarse a sí mismo. Muy bien, vamos a entrarle de lleno al tema. Locke arranca con la pregunta más básica y al mismo tiempo la más profunda de todas. ¿Por qué tenemos gobiernos? ¿Realmente para qué los necesitamos? Y para poder contestar esto, nos pide que hagamos un ejercicio. Imaginemos un mundo sin gobierno, un punto de partida bastante radical que él llamó el estado de naturaleza. Entonces, hagamos ese ejercicio mental. ¿Cómo sería la vida si no hubiera leyes, ni policía, ni jueces? Este es justo el escenario que Locke nos plantea para que podamos entender de dónde viene realmente el poder político y cuál es su verdadero propósito. Ahora, aquí viene lo interesante. Para Locke, un mundo sin gobierno no significa necesariamente un caos total, al menos no al principio. Él lo define como un estado de perfecta libertad e igualdad. O sea, cada persona es libre de hacer lo que quiera y manejar sus posesiones como le parezca, y nadie, absolutamente nadie, tiene más poder que otro. La única regla que hay es la ley de la razón, que en teoría nos dice que, como todos somos iguales, nadie debería dañar a otro en su vida, su salud, su libertad o sus cosas. Pero aquí está la trampa, el gran pero del estado de naturaleza. Por un lado, tenemos esta libertad que suena increíble, donde cada quien es su propio jefe, dueño de sí mismo y de lo que tiene. Suena bien, ¿no? Pero por otro lado, esa misma libertad absoluta crea una inseguridad constante. Porque si todos somos libres, también somos libres de ser jueces en nuestros propios pleitos. Y como dice Locke, el amor propio nos vuelve parciales. La pasión y las ganas de venganza nos pueden llevar muy, muy lejos. Al final, el poder disfrutar de lo nuestro se vuelve, en sus propias palabras, sumamente inseguro. Y es justo esa inseguridad, ese miedo constante, lo que empuja a la gente a dar un paso gigantesco. Dejar atrás el estado de naturaleza y juntarse para formar una sociedad. Esta es la pregunta del millón. Si nacemos con esta libertad perfecta, ¿por qué querríamos renunciar a una parte de ella, que se gana a cambio de someterse a lo que digan otros? La respuesta de Locke es muy clara y gira en torno a un solo concepto, una palabra clave en toda su filosofía. Y esa palabra es propiedad. Pero ojo, para Locke, propiedad no es nada más la casa o el dinero que uno tiene. Es un concepto muchísimo más amplio. Cuando él habla de proteger la propiedad, se refiere a proteger todo lo que nos hace ser quienes somos. Nuestra vida, nuestra libertad de actuar y, claro, también nuestras posesiones. Ese es el gran objetivo, la razón principal por la que la gente se une en sociedad. Entonces, el meollo del asunto es que al estado de naturaleza, con toda y su libertad, le faltan tres cosas clave para proteger esa propiedad. Primero, no hay una ley clara que todos acepten, que diga qué está bien y qué está mal. Segundo, no hay un juez imparcial, cada quien es juez y parte. Y tercero, no hay nadie con la fuerza para hacer que se cumplan las sentencias justas. Vaya, en resumen, falta un sistema de justicia en el que se pueda confiar. Para arreglar esto, la gente hace un pacto. Se ponen de acuerdo para unirse y formar una comunidad, un cuerpo político. Y aquí está lo importante. Voluntariamente ceden dos de sus poderes. Primero, el poder de hacer lo que sea para sobrevivir. Lo entregan para que sea regulado por leyes. Y segundo, el poder de castigar crímenes. Lo ceden por completo al gobierno. Todo esto es un acto de consentimiento, de estar de acuerdo. Ok, una vez que se forma la sociedad, se crea un gobierno. Pero este gobierno no llega con un cheque en blanco, para nada. Su poder no es absoluto, es un poder que el pueblo le presta con un propósito muy claro. Es básicamente un contrato de servicio entre el pueblo y sus gobernantes. Y las cláusulas de ese contrato son súper claras. El gobierno tiene que gobernar con leyes fijas, que todo el mundo conozca, no con decisiones sacadas de la manga. Su única misión es asegurar la propiedad de la gente, en el sentido amplio que ya vimos. Y sobre todo, su único fin tiene que ser la paz, la seguridad y el bien de la gente. Cualquier otra cosa es salirse del contrato. Y esta es la regla de oro, la línea que no se puede cruzar. El poder que la gente le da al gobierno nunca puede ser más grande que el que ellos mismos tenían antes. Si la gente se une para estar mejor, el gobierno no puede tener derecho a empeorarles la vida. Su poder está limitado, estrictamente por el bien común. Pero, ¿qué pasa si el gobierno no cumple su parte del trato? ¿Qué sucede cuando los que tienen el poder abusan de la confianza que se les dio? Bueno, pues Locke tiene una palabra muy específica para eso: tiranía.
Para Locke, la tiranía no es un tipo de gobierno, como una monarquía o una república. No, es el abuso de cualquier forma de gobierno. La tiranía empieza cuando el que gobierna, sea un rey o un congreso, deja de seguir la ley y empieza a hacer lo que se le da la gana, usando el poder para su propio beneficio en lugar de para el bien de todos. Y para que esto quede clarísimo, Locke hace algo genial. No solo lo explica él, sino que cita al mismísimo rey Jacobo I de Inglaterra, un rey definiendo la diferencia entre un gobernante bueno y un tirano. El tirano cree que la gente está para servirle a él. El rey justo sabe que él está para servirle a la gente. Usar las palabras de un rey para definir la tiranía fue un movimiento brillante. Y todo se resume en esta frase que es potentísima. Allí donde termina la ley, empieza la tiranía. Punto. No importa quién seas, en el momento en que actúas fuera de la ley para dañar a alguien más, dejas de ser una autoridad legítima y te conviertes en un tirano. La ley es esa frontera que separa un buen gobierno del abuso de poder. Y esto nos lleva a la idea más explosiva y revolucionaria de Locke, la que inspiró revoluciones en América y en Francia. Si un gobierno se vuelve tiránico, ¿qué puede hacer la gente? ¿Simplemente aguantarse? La respuesta de Locke es radical. Cuando el gobierno rompe el pacto y ataca la propiedad del pueblo, o sea, sus vidas, libertades y bienes, se pone a sí mismo en un estado de guerra contra su propia gente. En ese instante, el gobierno pierde toda su autoridad y el pueblo ya no tiene ninguna obligación de obedecerle. El contrato se rompe. Y aquí viene la pregunta final, la que lo decide todo. Si hay un pleito entre el pueblo y el gobierno sobre si se rompió o no el pacto, ¿quién decide? ¿Quién es el juez? Porque claro, no hay un tribunal más arriba en la tierra al que se pueda apelar. La respuesta de Locke es directa, sin rodeos. El pueblo será el juez. Porque fue el pueblo el que le dio el poder en primer lugar, y por lo tanto es el único que tiene el derecho de quitárselo. La soberanía, al final de cuentas, siempre regresa a la comunidad. Entonces, el punto no es solo que la gente tiene derecho a resistirse a un tirano, es que tiene el derecho supremo de quitar ese gobierno y de construir uno nuevo, uno que de verdad garantice su seguridad y proteja su propiedad. Es, ni más ni menos, el derecho a empezar de nuevo. Y así, más de 300 años después, las ideas de John Locke sobre el gobierno, sobre los límites del poder y el derecho a la rebelión siguen resonando con muchísima fuerza. Nos obligan a preguntarnos, ¿nuestros gobiernos actuales de verdad trabajan para el bien común? ¿Protejan nuestras vidas, libertades y posesiones? Y sobre todo, ¿qué significa hoy que en última instancia el juez habrá de ser el pueblo? Una pregunta tan importante ahora como lo fue en el siglo XVII.